Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 43, vamos a hablar de una de esas herramientas que si no existiera habría que inventarla, el pincel corrector puntual en Photoshop. A todos nos ha pasado. Madrugas, planificas todo al milímetro, consigues una luz espectacular, llegas a casa, vuelcas la tarjeta y ahí está. La dichosa mancha en el sensor en medio del cielo o esa rama que se coló en tu encuadre arruinando la composición. Hoy te voy a contar cómo uso yo esta maravilla de Adobe para dejar mis fotografías totalmente limpias, evitando que cualquier distracción saque al espectador de la foto. Si quieres leer el paso a paso, tienes la guía completa en jorgelazaro.es/podcast. Nos vemos a contraluz. Bueno, arranquemos con algo que creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Imaginemos la escena por un momento. Son las 4 de la madrugada, el aire frío cala hasta los huesos, ahí en medio de la montaña. Uf, de esos días en los que casi no se sienten los dedos del frío que hace. Exacto, exacto. Y el trípode está ahí perfectamente plantado en la ladera. Se ha esperado durante horas, con una paciencia infinita. Para capturar ese instante exacto. Eso es, ese instante mágico donde la luz del amanecer baña un pico nevado. O bueno, quizás de noche y se espera a que la Vía Láctea se alinee al milímetro con el horizonte. Y entonces, clic, La captura perfecta. tal cual. La emoción en ese momento es absolutamente palpable. Se sabe que hay una imagen ganadora en la tarjeta de memoria. Pero luego, de vuelta en el calor del hogar, al preparar un café y abrir la imagen en la gran pantalla del ordenador, ahí está. El desastre absoluto. Madre mía, sí. Un elemento intruso que nadie había visto en la oscuridad. Un trozo de plástico brillante tirado en una esquina del encuadre. O una rama rota que irrumpe de la nada. O un cable de alta tensión lejano que arruina toda la majestuosidad de esa montaña. Y claro, de repente todo el esfuerzo parece venirse abajo. Es que es un momento muy frustrante. Es el instante exacto en el que la ilusión choca de frente contra la realidad. Se produce una disonancia visual instantánea que destruye por completo toda la atmósfera que tanto costó capturar en el terreno. Sí. El ojo se va directamente a ese cable o a ese plástico y la montaña prácticamente desaparece. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desentrañar el verdadero secreto detrás de esas fotografías inmaculadas que tanto admiramos. Queremos explorar no solo la técnica exacta detrás de una herramienta que a día de hoy parece casi magia negra, hablo del pincel corrector puntual de Photoshop, Una herramienta maravillosa, por cierto. ya lo creo, pero también queremos entender la filosofía de lo que significa la limpieza visual. Porque, y creo que esto es fundamental, dejarlo claro desde el principio, no se trata de engañar a nadie ni de crear mundos de fantasía generados por ordenador. No, no, en absoluto. Se trata básicamente de eliminar el ruido visual para que la música de la imagen suene con absoluta claridad. Totalmente de acuerdo. Esa distinción entre ruido y música es vital para entender hacia dónde ha evolucionado esta disciplina. La edición fotográfica ha pasado de ser un trabajo puramente mecánico, pesado y, la verdad, muy tedioso, Muy tedioso. a convertirse en una forma de arte casi invisible. Limpiar una fotografía es en el fondo un acto de profundo respeto. Respeto por esas horas invertidas pasando frío por la búsqueda exhaustiva de la composición perfecta. Claro. Y sobre todo respeto por la propia naturaleza que se está retratando. Dejar un elemento discordante simplemente por un purismo mal entendido, por no querer intervenir la imagen en absoluto, es permitir que un accidente visual diluya el mensaje de la obra. Vale, pues vamos a desgranar esto poco a poco. Porque para entender el impacto monumental que tiene hoy en día el pincel corrector puntual, primero hay que comprender la absoluta frustración del pasado. Quienes llevan años dedicándose al mundo de la edición visual seguro que recuerdan la época de las herramientas arcaicas. Hablamos del clásico y a veces muy temido tampón de clonar. Madre mía, el tampón de clonar. ¿Cuántas horas perdidas copiando y pegando texturas? A ver si lo explico bien, pero usar el tampón de clonar antiguo era como intentar arreglar un agujero enorme en un jersey de lana impecable.
tejiendo con hilos al azar sacados de otra parte del mismo jersey. Sí, una locura. Se pasaban horas copiando píxel a píxel, rogando al cielo que las texturas encajaran y que la luz coincidiera. Y casi siempre quedaba un parche evidente. Se notaba un patrón repetido como un papel pintado barato. Exacto. En cambio, la herramienta moderna es otra historia. Es como tener a un sastre invisible que entiende el patrón exacto de la tela, analiza cómo cae la luz sobre la prenda y teje los hilos nuevos de tal manera que la costura simplemente desaparece por completo. Esa comparación del sastre es muy acertada. Lo fascinante aquí es cómo funciona realmente ese sastre invisible a nivel algorítmico y matemático, porque la verdad hay una ciencia increíble detrás. Sí, sí. El pincel corrector puntual no se limita a copiar información de un lado a otro como hacía el tampón. El motor inteligente que lleva integrado analiza de forma exhaustiva todo el entorno del elemento sobre el que se está pintando. Calcula matemáticamente cómo incide la luz en esa zona específica, evalúa el sombreado, reconoce la textura de los píxeles circundantes y fusiona toda esa información. ¿Es una barbaridad? Básicamente, el algoritmo decide cómo debería verse ese espacio exacto si el objeto intruso, ese trozo de plástico, por ejemplo, jamás hubiera existido en la realidad. Es como si el software comprendiera el contexto, no solo los colores. Exactamente. Y esto es crucial por cómo funciona el cerebro de quien observa la fotografía. Aquí entramos en un terreno casi biológico. A nivel evolutivo, el ojo humano está programado para buscar contrastes fuertes y anomalías en el entorno. Claro, por supervivencia. Eso es. Durante miles de años en la sabana, detectar algo que rompía el patrón del paisaje era un mecanismo vital de supervivencia para localizar un depredador camuflado. Así que si en un paisaje sublime del Pirineo hay un trozo de plástico brillante o una rama seca cortada abruptamente que rompe las líneas naturales, el cerebro del espectador va a tropezar inevitablemente con ello. Como si fuera un peligro. Tal cual. Es un reflejo condicionado. La vista se clavará en el plástico, ignorando por completo la montaña o el atardecer espectacular que hay detrás. Claro, es una verdadera batalla por la atención. Al final del día, la fotografía es el arte de dirigir la mirada de quien observa. Quien toma la foto traza un mapa invisible para que el ojo viaje cómodamente desde el primer plano, recorra unas líneas guía imaginarias y aterrice suavemente en el sujeto principal. Esa es la teoría ideal, sí. Pero si el cerebro tropieza con estas anomalías, con estos depredadores visuales, por usar la analogía evolutiva, el viaje se interrumpe en seco. Y se rompe la inversión por completo. Justo. Y aquí entra el dilema técnico sobre cómo intervenir exactamente la imagen para evitar esos tropiezos. Porque en los programas de edición existen dos variantes que suelen confundir bastante a quienes nos escuchan. Está el pincel corrector tradicional y el pincel corrector puntual. Suenan así igual. ¿Cuál es la diferencia real a la hora de trabajar y de guiar esa mirada? Pues a ver, la diferencia principal radica en el grado de control manual frente a la automatización inteligente. El pincel corrector tradicional, el que no es puntual, requiere una intervención directa y manual. Hay que indicarle al software explícitamente de dónde tomar la muestra de referencia antes de empezar a pintar. O sea, decirle copia de aquí. Exacto. Se selecciona una zona limpia, se marca como origen y luego se pinta sobre la zona sucia. Esto sigue siendo excelente para zonas muy críticas, por ejemplo, cuando hay bordes muy afilados o cambios bruscos de textura, donde la máquina podría confundirse. Pero claro, eso requiere muchísimo más tiempo y análisis por parte de quien edita. Muchísimo más. Sin embargo, el pincel corrector puntual es completamente automático. No hay que marcar un punto de origen. Simplemente se pinta sobre la mancha y el programa decide el resto. ¡Qué maravilla! Y la realidad es que en el 90% de los casos, especialmente en la fotografía de paisaje que tiene texturas orgánicas, esta versión automática es más que suficiente. Es una herramienta que ahorra un tiempo vital frente a la pantalla. Y seamos sinceros, el objetivo de la fotografía de naturaleza es estar en la naturaleza, no pasar horas castigando la vista frente a un monitor. Totalmente de acuerdo. Por cierto, hay una técnica curiosa que se suele recomendar para saber exactamente qué hay que borrar con este pincel, ¿verdad? Sí, es un ejercicio muy sencillo pero increíblemente efectivo. Consiste en alejarse un poco del monitor y entrecerrar los ojos al mirar la imagen. Entrecerrar los ojos. Sí. Al entrecerrar los ojos se pierde la percepción de los detalles finos y el cerebro solo registra las formas generales, las masas de color y los contrastes fuertes. Si en ese estado hay un punto brillante o una mancha oscura que llama poderosamente la atención
y no aporta absolutamente nada a la historia que cuenta la imagen, fuera con ella. Ese elemento debe borrarse sin contemplaciones. Exacto. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero también me parece un poco arriesgado. A ver si me explico. Si le dejamos a un software automático decidir de dónde sacar la información y le pedimos que reconstruya por su cuenta un trozo entero de bosque, de corteza de árbol o de cielo, Sí, te entiendo. no corremos un riesgo enorme de que la inteligencia artificial se confunda, o sea, de que empiece a inventarse cosas o a alucinar patrones extraños que acaben arruinando la foto mucho más que la propia rama rota original. A ver, es una duda muy común. Y si analizamos cómo trabajan los algoritmos de predicción visual, es una preocupación completamente válida. Y precisamente por eso, la técnica de aplicación por parte del usuario importa tanto. No es darle al botón y ya. Para nada. El secreto para que la inteligencia del software no alucine creando formas imposibles es no pedirle que resuelva problemas gigantescos de una sola vez. No se puede coger un pincel enorme y pintar media pantalla esperando un milagro. Hay que guiar a la máquina, en cierto modo. Exacto. Las pinceladas deben ser quirúrgicas. La técnica correcta es usar un tamaño de pincel que sea solo ligeramente superior a la mancha o al elemento que se desea borrar. Y a partir de ahí, ir dando pequeños clics o haciendo trazadas muy cortas paso a paso. Poquito a poco. Eso es. Al limitar el área de cálculo en cada clic, el algoritmo es increíblemente preciso porque tiene muchísima información circundante fiable de donde nutrirse. Esta automatización de los pequeños detalles, cuando se hace bien, es lo que permite a quienes crean las imágenes centrarse plenamente en la narrativa emocional de la foto. En la atmósfera general. Exacto. En lugar de perderse en la microgestión técnica y agotadora de cada píxel individual. Y hablando de centrarse en la narrativa y en la atmósfera, queda claro cómo funciona esto en la teoría y asumiendo situaciones más o menos controladas. Pero el verdadero valor, la prueba de fuego de dominar esta herramienta, se demuestra cuando toda esa meticulosa planificación choca de frente contra el caos incontrolable del mundo real. Oh, sí. El mundo real nunca coopera. Pensemos, por ejemplo, en disciplinas tan exigentes como la astrofotografía o la fotografía nocturna de larga exposición. Hay expertos en este campo como Jorge Lázaro que llevan la planificación a un nivel casi obsesivo. Sí, el nivel de detalle en la preparación previa es asombroso en esos casos. Totalmente. Utilizando herramientas avanzadísimas, muchas veces desarrolladas por ellos mismos, como la aplicación Dark Knight Photo Planner que creó el propio Jorge Lázaro. Con este tipo de recursos se planifican las salidas al terreno al milímetro. ¿Todo calculado? Todo. Se calcula la fase lunar exacta para tener la iluminación deseada, se traza el arco virtual por donde saldrá el centro galáctico de la Vía Láctea a una hora concreta, se miden con precisión matemática las distancias hiperfocales para que las estrellas salgan nítidas. Todo parece estar bajo un control técnico absoluto. Pero, y aquí viene el gran problema moderno. Ninguna aplicación, por muy avanzada o precisa que sea, puede prever el caos del factor humano y del entorno contemporáneo. Claro. Por muy bien que se planifique esa Vía Láctea espectacular sobre una formación rocosa, el momento de la captura, que puede durar 20 o 30 segundos de exposición, puede verse arruinado sin previo aviso. De repente, aparecen las luces de un avión comercial cruzando el encuadre y trazando líneas punteadas rojas y blancas en medio de ese cielo estrellado perfecto. O los satélites, que ahora son una plaga en los cielos nocturnos. Exacto. O a un nivel más terrenal, los destellos de los faros de unos coches a kilómetros de distancia que en una larga exposición nocturna contaminan con un fuerte resplandor amarillo la ladera de la montaña perfecta. ¡Qué rabia! O incluso la situación más irónica, un grupo de excursionistas bien intencionados, con potentes frontales LED en la cabeza, que deciden acampar justo en el límite del encuadre y queman la imagen con su luz. Entonces, saber qué significa todo esto en la práctica. Básicamente que por muy meticuloso y profesional que sea el enfoque inicial en casa, el universo y sobre todo la civilización humana moderna siempre tienen otros planes. Siempre. Y en estos escenarios donde la realidad boicotea la planificación, el pincel corrector se convierte en una especie de botón de deshacer para los imprevistos inevitables de la realidad. Precisamente. En la fotografía nocturna contemporánea, esta herramienta se vuelve la extensión natural y necesaria de ese proceso técnico que comenzó en el terreno con el trípode. Y es muy importante recalcar algo. La eliminación de estos rastros humanos y tecnológicos no falsean en absoluto el momento capturado.
No. Al contrario, rescata y preserva la intención original de la captura. Es decir, que no se está creando un cielo que no existe. Para nada. Se está restaurando la pureza visual de un cielo nocturno que, de no ser por la altísima contaminación lumínica o el denso tráfico aéreo del siglo XXI, se vería exactamente así en la vida real. Claro. El pincel corrector puntual permite preservar ese cielo estrellado, borrando la estela del avión sin afectar lo más mínimo a la luminosidad, el color o la posición matemática de las estrellas reales que están justo al lado de la trazada. Se logra que el paisaje vuelva a su estado inmaculado e intemporal. Me parece una forma muy poética de verlo, la verdad. Es literalmente limpiar el ruido del siglo XXI de nuestras montañas y de nuestros cielos. Pero bueno, si los aviones comerciales y los faros de los coches son invasiones externas gigantescas, hay otro enemigo que es muchísimo más insidioso. Uy, sí. Un enemigo microscópico que ataca directamente desde dentro del propio equipo fotográfico, como un caballo de Troya. Y solucionar este problema técnico justifica por sí solo el aprender a dominar esta herramienta a la perfección. Hablamos de la tan temida y a veces desesperante limpieza del sensor. El pan de cada día para cualquier persona que trabaje con cámaras de lentes intercambiables en la naturaleza. Es inevitable. Pero para entender realmente la magnitud de este problema y por qué ocurre, hay que mirar un momento a la física básica de la óptica fotográfica. A ver, expliquemos el por qué. Porque a veces resulta contraintuitivo que la suciedad aparezca solo en ciertas fotos y en otras no. Claro, en la fotografía de paisaje, el objetivo principal casi siempre es que todo el encuadre aparezca perfectamente enfocado y nítido. Se busca que desde la pequeña flor que está a medio metro de la lente, en el primer plano, hasta la inmensa montaña que está a 10 kilómetros de distancia, todo tenga el máximo detalle. Todo a foco. Eso es. Y para lograr esa enorme profundidad de campo, las leyes de la óptica obligan a cerrar el diafragma del objetivo a valores muy pequeños, como f8, f11 o incluso f16. Vale, o sea, el agujero por donde entra la luz se hace pequeñísimo. ¿Y qué pasa con la luz entonces? Pues que al hacer el agujero tan pequeño, los rayos de luz que entran hacia la cámara viajan de forma mucho más paralela, más directa. Y aquí es donde ocurre el desastre. Si hay una mota de polvo depositada en el cristal del sensor, esos rayos de luz paralelos proyectan una sombra dura, muy definida y muy nítida de la mota de polvo directamente sobre los píxeles del sensor. ¡Qué faena! Si el diafragma estuviera muy abierto, la luz entraría desde muchos ángulos y la sombra del polvo se difuminaría tanto que sería invisible. Pero al cerrar a f16 la sombra es implacable. Y aquí radica la enorme ironía de todo el proceso. Es casi una tragedia griega, si lo pensamos bien. Se cierra el diafragma al máximo, a f16, para intentar capturar toda la majestuosidad abrumadora de la naturaleza en perfecto detalle, y lo que se termina capturando con una nitidez escalofriante es el polen microscópico que se coló en la cámara. Tal cual. Porque claro, al cambiar de objetivo, en medio del monte, con rachas de viento, siempre irremediablemente entra alguna mota de polvo o polen o humedad al sensor, y con el diafragma tan cerrado, esa mota, invisible a simple vista, se revela en la pantalla como un terrorífico y bien definido punto negro, habitualmente flotando en medio de un cielo azul inmaculado. Es una pesadilla visual recurrente. Las famosas manchas del sensor. Pero ahí es donde el pincel corrector puntual brilla con una eficacia que resulta asombrosa. Atrás quedaron los días de clonar cielos y generar parches horribles. Menos mal. Ahora basta con pasar el pincel con un solo clic o una pincelada mínima sobre la manchita en el cielo. El software lee instantáneamente el color exacto del entorno, calcula la suave transición de luz típica de un cielo abierto y elimina el punto negro manteniendo intacto el degradado natural y sutil del color atmosférico. Es mágico. Ni siquiera el ojo más experto haciendo zoom al máximo podría detectar que allí hubo polvo o que se ha alterado un solo píxel. Es un alivio tremendo, la verdad. Pero bueno, este caos orgánico no solo está suspendido en el cielo en forma de aviones o de polvo en el sensor. A nivel del suelo, el interior de los bosques es la jungla definitiva para el desorden visual. Es literalmente la antítesis de un cielo azul limpio y minimalista. Sin duda, un bosque es el caos orgánico en su máxima expresión visual.
Al buscar un encuadre dentro de zonas boscosas, es tremendamente frecuente encontrar pequeñas ramitas desenfocadas en primerísimo plano que asoman por los bordes como garras, rompiendo por completo la composición geométrica. Sí. O lo que es aún más difícil de gestionar, largos cables de alta tensión que cruzan montañas enteras serpenteando por detrás de los árboles, cortando troncos y ramas visualmente. Y arreglar eso sí que parece brujería. Lo es a nivel de cálculo. La capacidad matemática de esta herramienta para reconstruir la complejidad de un bosque de fondo es increíble. Puede generar hojas nuevas que sigan el patrón de las existentes, prolongar texturas complejas de cortezas de árboles cortadas por un cable y recrear patrones aleatorios de musgo sobre una roca de forma casi indetectable. ¡Guau! Ese nivel de limpieza milimétrica en un entorno tan caótico es lo que separa a menudo una foto amateur con distracciones de una obra pulida y verdaderamente profesional. Pero claro, decir que el programa elimina polvo microscópico y cables kilométricos suena fantástico en la teoría y en los tutoriales. Sin embargo, hay un detalle técnico vital. Si la herramienta no se configura correctamente antes de dar el primer clic, el remedio será muchísimo peor que la enfermedad. Ahí sí. Dejará rastros evidentes, patrones de clonado repetidos, colores embarrados y manchas borrosas que arruinarán la foto de forma irreversible. Es un poco como tener un Ferrari de carreras y no saber cambiar de marcha. El motor terminará gripando. Así que, ¿cuál es esa receta técnica, esa configuración óptima e indispensable para lograr un retoque que sea verdaderamente invisible y sobre todo seguro? Aquí tocamos una cuestión de rigor profesional y de seguridad del propio archivo fotográfico. Hay una regla de oro totalmente innegociable en la edición digital contemporánea y es trabajar siempre bajo el paradigma de la edición no destructiva. Fundamental. Nunca bajo ninguna circunstancia se debe pintar, borrar o alterar directamente la capa de fondo, es decir, los píxeles de la fotografía original que salió de la cámara. El método profesional, la buena praxis, exige crear una capa completamente vacía por encima de la imagen base y llamarla, por ejemplo, capa de limpieza. Muy buena costumbre. Y aquí está el paso técnico que hace que todo funcione. En la barra de opciones superior de la herramienta del pincel hay que asegurarse imperativamente de marcar una pequeña casilla que dice muestrear todas las capas. A ver si consigo explicar por qué me gusta tanto esta forma de trabajar. Para mí es el equivalente a poner una red de seguridad infalible. Si alguien pinta de forma destructiva, es decir, actuando directamente sobre la foto original, es como si intentara arreglar un pequeño desperfecto en un cuadro histórico de un museo, pintando con un rotulador permanente directamente sobre el lienzo original. ¡Qué dolor solo de pensarlo! Si ocurre una equivocación, si la mano tiembla o el color no encaja, el daño a la obra original es absolutamente irreparable. Una tragedia, básicamente. Exacto. En cambio, crear una capa vacía y activar la opción de muestrear todas las capas es un concepto brillante. Sería como colocar un panel de cristal transparente de altísima calidad justo encima de ese cuadro histórico del museo y hacer todas las correcciones con pintura sobre ese cristal exterior. Claro. Como el cristal es transparente, la herramienta del sastre invisible puede ver a través de él toda la información visual del cuadro original que hay debajo, para saber exactamente qué colores y texturas debe generar. Pero, y aquí está la magia, la pintura nueva, las correcciones solo se adhieren al cristal. Es una excelente forma de visualizarlo. Si alguien comete un error garrafal o si el programa genera una aberración extraña reconstruyendo un árbol, simplemente se selecciona la herramienta de la goma de borrar, se limpia esa zona específica del cristal transparente y la obra de arte original que descansa debajo sigue intacta, perfecta y esperando un nuevo intento. Es la garantía total de que el proceso siempre puede revertirse sin estrés. Ahora bien, una vez que esa red de seguridad está colocada y asegurada, viene el segundo paso crítico. Hay que elegir el motor matemático que impulsará el pincel. Vale. El pincel corrector puntual no es monolítico. Tiene 3 modos de cálculo distintos escondidos en sus opciones. El rey indiscutible, el que debería estar activo en el 99% de las situaciones, es el modo llamado según el contenido, o Content Aware en inglés. Que es la inteligencia artificial de la que venimos hablando, ¿no? Las áreas basándose en patrones globales de la imagen. Evalúan no solo lo que está pegado a la mancha, sino el contexto general de la iluminación. Es ideal y potentísimo para borrar casi cualquier cosa, desde esos cables cruzando el cielo hasta turistas caminando por la orilla de una playa lejana. Vale, si ese modo hace casi todo el trabajo sucio y lo hace tan bien.
Entonces me surge la duda natural. ¿Por qué existen los otros dos modos? O sea, ¿qué sentido tiene tenerlos ahí? Si, según el contenido, resuelve el 99% de los problemas. ¿Tienen alguna utilidad real hoy en día? ¿O son reliquias del pasado? Pues son herramientas de rescate para casos muy específicos donde el algoritmo inteligente falla. El segundo modo se llama crear textura. A diferencia del modo inteligente, este ignora por completo los patrones visuales, las formas y el contexto general de la foto. Simplemente toma los colores cercanos y genera un ruido matemático y genérico. Rara vez se usa en el día a día, pero puede salvar una imagen cuando se trabaja en condiciones de astrofotografía extremas. ¿En qué situaciones exactamente? Imaginemos cielos nocturnos profundos, disparados a sensibilidades ISO muy altas que por consiguiente tienen muchísimo ruido digital o grano. A veces, al usar el modo inteligente de según el contenido para borrar un avión en ese cielo, el programa hace un trabajo demasiado perfecto. Ah, claro. Deja una mancha que es totalmente lisa, sedosa y perfecta en color, pero que delata inmediatamente la edición, precisamente porque carece de ese grano caótico y ruidoso que tiene el resto del cielo a su alrededor. Se ve como un parche demasiado limpio. Qué curioso. El modo crear textura, en cambio, ayuda a disimular ese parche, generando un granulado artificial que se funde mejor con el ruido natural del sensor. Resulta que a veces la perfección absoluta es el problema y hay que añadir un poco de caos controlado para que no se note la trampa. ¿Entendido? ¿Y qué pasa con el tercer modo? El tercer modo responde al nombre de ajustar a entorno o proximity match. Su funcionamiento es mucho más rudimentario. Básicamente ignora el contexto lejano y solo mira de forma muy literal los píxeles que están inmediatamente rozando el borde exterior del pincel. En la comunidad actual se considera un modo casi obsoleto frente a la potencia analítica de la inteligencia artificial moderna. Sin embargo, conserva un nicho de salvación muy particular, los bordes que son extremadamente contrastados. Hablamos de siluetas, por ejemplo. Exacto. A veces, si se intenta borrar un pájaro o un polvo del sensor que está justo en la delgada línea donde una montaña muy oscura y en sombra se recorta violentamente contra un cielo blanco y brillante, el modo de inteligencia artificial se confunde. Al intentar analizar el entorno global se vuelve loco, no sabe si rellenar con montaña o con cielo y termina mezclando los dos colores creando un manchón gris borroso espantoso, justo en la silueta. Menudo desastre visual. Totalmente. En esos escenarios hipercontrastados usar ajustar a entorno combinado, obligatoriamente con una dureza del pincel reducida a un 50 o 70% para ayudar a fundir suavemente los nuevos bordes, limita tanto la información que el software procesa que evita esa mezcla fangosa de colores lejanos, solucionando el problema de raíz de una forma mucho más limpia. Meridianamente claro, tras repasar toda esta profundidad técnica y estas configuraciones precisas, que dominar el pincel corrector puntual va mucho más allá de aprender un simple truco de software para salir del paso en una foto estropeada. Sí, desde luego. Es en todos los sentidos una extensión directa y sofisticada de la visión artística de la persona que se encuentra detrás de la cámara. Exige, como hemos visto, la importancia vital de trabajar con una red de seguridad estricta mediante capas de edición no destructidas. ¿Vital? Exige también el criterio de seleccionar los modos de cálculo correctos, apostando por el según el contenido la inmensa mayoría de las veces, y por encima de todo requiere abrazar plenamente la filosofía de despejar la imagen de cualquier ruido visual innecesario para permitir que la mirada de quien observa fluya de manera natural por la composición que tanto costó planear. Y esto nos lleva a una reflexión final que me resulta fascinante y que trasciende por completo los límites del software de edición, los megapíxeles y las pantallas de ordenador. Porque esta filosofía profunda de la limpieza visual está cruzada por eliminar el ruido, es un concepto que fácilmente se puede extrapolar a muchísimos aspectos del día a día humano. Totalmente de acuerdo. Aprender a limpiar, metafóricamente hablando, todo aquello que sobra y no aporta valor, ayuda a que el mensaje central de cualquier aspecto de nuestra vida brille con muchísima más fuerza y claridad. Es una analogía muy potente. Al final del día, limpiar la imagen o limpiar nuestro entorno es un ejercicio de enfoque y priorización constante. Consiste en decidir activamente a qué le otorgamos nuestra atención tanto en la pantalla al editar como fuera de ella, en nuestra rutina diaria.
Retomando lo que comentábamos al principio del análisis a fondo, si está demostrado que el cerebro humano, como producto de milenios de evolución biológica, está fuertemente programado para detectar casi de inmediato los contrastes y las anomalías visuales en una fotografía. Que lo está. Si sabemos que nuestros ojos se van directos e irremediablemente a ese plástico brillante escondido en medio de un bosque enorme porque lo identifican como un elemento hostil o discordante, si somos a nivel fisiológico tan sumamente sensibles a estas interrupciones, cabe preguntarse seriamente cuánto ruido visual y desorden estamos tolerando a diario en nuestro propio entorno sin hacer nada al respecto. Es una gran pregunta. ¿Hasta qué punto ese inmenso ruido constante que a menudo creemos que ya ni siquiera registramos conscientemente está bombardeando nuestro cerebro primitivo, fragmentando y agotando nuestra valiosa capacidad de atención y nuestra energía mental día tras día? Seguramente mucho más de lo que imaginamos. Quizás va siendo el momento oportuno de empezar a observar todo nuestro entorno cotidiano con ojos de fotógrafo, de buscar activamente cuál es ese encuadre perfecto en nuestro día a día, de alejarnos un poco, entrecerrar un poco los ojos para difuminar las distracciones, evaluar qué es lo que realmente importa en la escena de nuestra rutina y aplicarnos a nosotros mismos con mucha paciencia nuestro propio pincel corrector en la vida real. Porque volviendo a esa cima nevada y fría a las 4 de la madrugada con la que empezábamos, al final todo se trata simplemente de despejar el campo de visión para poder detenernos a contemplar la majestuosidad de lo que tenemos justo enfrente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como ves, no se trata de inventar nada nuevo en nuestras fotografías, sino de pulir, limpiar y eliminar todo el ruido visual para que nuestro mensaje, nuestra composición y esa luz que tanto nos costó cazar brillen sin competencia. Recuerda, una buena foto nace de la planificación y en el campo, pero se convierte en una gran foto cuando prestas atención a los pequeños detalles en la edición. Que nada moleste al ojo de quien mira tus obras. Recuerda que todos los detalles y el artículo paso a paso están en jorgelazaro.es/podcast. Y ahora me encantaría saber de ti. ¿Cuál es ese elemento más raro que has tenido que borrar de una foto tuya usando el pincel corrector? Déjame un comentario en tu plataforma favorita y dale al botón de seguir para no perderte el próximo programa. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.